Bienvenidos a Enigmas del Proyecto Humanidad. Hoy quisiera conversar con ustedes acerca de una conferencia pronunciada por Manfred Max Neef. Manfred Max Neef es una persona supremamente seria, un Nobel alternativo en economía. Me gustó mucho la conferencia de él y quiero compartirla con ustedes, y me inspiró para esta conversación. O sea que en el fondo aquí estoy haciendo el papel únicamente de divulgador de los planteamientos básicos de Manfred Max Neef, aunque agregue una que otro comentario en el camino. La conferencia de Max Neef se llama El mundo en rumbo de colisión. En esa conferencia Manfred Max Neef nos comentaba que cuando la FAO informaba que 1.000 millones de personas padecen hambre y estimaba aproximadamente en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda para salvar esas vidas, en esos mismos momentos en que eso estaba siendo anunciado, la acción concertada de los más grandes bancos públicos, óigase bien, bancos públicos del mundo, para salvar a la gran banca privada, óigase bien, la banca privada, los grandes bancos públicos, para salvar la gran banca privada, sumó un rescate de 17 billones de dólares, o sea, 17 millones de dólares, suficiente para mitigar el hambre de toda la humanidad durante 300 años. O sea, que 17 billones de dineros públicos, de dineros que pertenecen a todas las personas, fueron aportados para salvar los bancos de las empresas, para salvar los bancos privados. Mientras tanto, con ese mismo dinero se hubiera podido mitigar el hambre de toda la humanidad durante 300 años. Nuestro mundo es un mundo muy extraño. Nuestro mundo está organizado de tal manera que siempre hay suficiente para los que tienen todo. Hay de más para ellos, pero nunca hay para los que no tienen nada. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Dónde estaba guardado? Si siempre se nos dijo que no había dinero, que el dinero que había no alcanzaba para mitigar la pobreza, que para mitigar la pobreza se necesitaban todavía más impuestos, se necesitaban todavía más esfuerzos de todos nosotros, porque los pobres bancos privados y los gobiernos no tenían suficiente dinero. Pero cuando se trató de salvar a los bancos privados, es decir, de engordar más todavía a los que ya son suficientemente gordos, allí sí había suficiente y de más. Esta es una de las decepciones más profundas que podemos tener en relación con quienes dirigen el mundo. Y definitivamente es una política, una actitud, un modo de proceder que nos muestra que el proyecto humanidad por ese camino no tiene ningún futuro, porque siempre habrá más para los que tienen más y menos para los que no tienen. Este es un mundo extraño, lo dije. Vamos en un crecimiento exponencial del cambio ambiental inducido. Estamos dejando una huella ya demasiado profunda, una huella ecológica. El modo como está organizado prevé el fin de la energía barata, aunque todos sabemos que hay fuentes de energía infinita y gratuita. Sin embargo, la energía se maneja de modo privado y es el fin de la energía barata. Hay una creciente disminución de los recursos esenciales para la vida, es decir, del agua, del suelo, de los genes, de los bosques, los peces, los arrecifes. Todo eso va en detrimento. En comparación con la codicia expresada
en la descomunal burbuja especulativa que llegó a ser 50 veces más grandes que la economía real de intercambio de bienes y servicios. Es decir, los juegos especulativos de los poderosos, los juegos especulativos de quienes tienen todo, infló la economía 50 veces para que ellos ganaran más, 50 veces más que lo que la real economía del intercambio de bienes y servicios, es decir, de las cosas que producimos, las neveras, el pan, la alimentación, el agua, las cosas concretas, sencillas y comunes y corrientes, los carros. Llegó a ser, digo y repito, esa especulación 50 veces más grande que el movimiento de la economía real en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? La causa fundamental es un paradigma económico codicioso. Codicioso que aspira a crecer a cualquier costo, crecer y crecer y crecer, usar incontroladamente los combustibles fósiles para alimentar ese crecimiento, incrementar el consumismo como ruta ficticia hacia la felicidad, hacernos creer que entre más consumamos, mejor nos vamos a sentir. Destruir las culturas tradicionales, destruir el conocimiento ancestral, despreciar los límites planetarios en relación con la disponibilidad de recursos, creer que el planeta tiene recursos infinitos, generar desperdicios de manera desmedida y una absoluta incapacidad para asimilar las consecuencias. Ese modo de construir nuestra sociedad hace inviable el proyecto humanidad. No podemos crecer desmedidamente, no podemos consumir desmedidamente, debemos moderar, cambiar de paradigma en el modo como construimos la producción, el consumo, la distribución de la riqueza. Cualquier solución, digo, entonces implica nuevos modelos que comiencen aceptando como premisa básica que hay un límite a la capacidad de carga en el planeta, que aborde seriamente los problemas de la inequidad, porque sin equidad no habrá soluciones pacíficas y sustentables. Son imposibles. Mientras haya inequidad en el planeta, será imposible buscar soluciones pacíficas a los problemas de 7.000 millones de personas. Quiere eso decir que para preservar la vida en el planeta, debemos garantizar una vida digna para quienes habitamos el planeta. Para garantizar la vida necesitamos equidad. No podemos garantizar la vida si partimos de que algunos van a vivir bien y otros van a vivir de modo indigno. Quiere decir que hay que reemplazar la codicia, la competencia, la acumulación por sí misma. Y tiene que abrirse paso lo que ya sabemos, pero que se ha vuelto única y exclusivamente retórica: la solidaridad, la cooperación, la compasión, es decir, el reconocimiento del otro. En este sentido, el proyecto Humanidad es un gran proyecto femenino de humanidad. ¿Por qué? Porque estos valores, los valores de la solidaridad, la cooperación y la compasión, son básicamente valores de la mujer, que son los faros que orientarán la redención definitiva de la civilización. Debemos alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo. No todo vale. Superar la codicia y la acumulación como metas de un presunto bienestar social, eso no es bienestar social. Debemos transitar hacia sociedades que se ajusten a menores niveles de producción y de consumo, favoreciendo las economías locales y regionales. Es decir, debemos volver a mirar hacia adentro, hacia nuestras capacidades internas. Este modelo económico neoliberal se arraiga en una descomunal fuerza en nuestra vida. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que nosotros en parte somos responsables de eso. Dice Max Neff, y yo coincido con él de manera plena:
que la ciencia física, la ciencia química, la biología, la medicina, la antropología, todas estas ciencias son ciencias que han sido revolucionadas y funcionan ya en el siglo XX con nuevos paradigmas. Pero la economía que rige nuestra vida es la economía del siglo XIX. Y queremos con la economía del siglo XIX resolver problemas del siglo XX. ¿Cuál siglo XX? Del siglo XXI. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué no hemos revolucionado nuestra economía? ¿Por qué la economía con la cual pensamos nos regimos es todavía la economía de hace 2 siglos? Porque el neoliberalismo se impuso como pseudo religión dogmática. El neoliberalismo nos promete el paraíso o el infierno si nos cumplimos con las normas de buen comportamiento que nos hace creer varios dogmas de su fundamentalismo. Por ejemplo, un dogma. Dice el neoliberalismo, la globalización es el único camino hacia el desarrollo. Resulta que entre 1960 y 1980 nuestros países produjeron mucho e importaron poco. En ese entonces el ingreso por persona en América Latina creció el 73% y en África creció el 34%. Después de la década del 80, con la apertura, el crecimiento económico y demás, América Latina y África se estancaron. América Latina se estancó y África incluso bajó el 23%. O sea, visto así en perspectiva histórica, queda demostrado que la globalización no es el único camino para el desarrollo de nuestros pueblos. No negamos la fuerza, la importancia y la imposición que en este momento proviene de la globalización real de la economía en el mundo. Pero lo que queremos decir es que no es el único camino, que es posible crecer, es mejor, que es posible desarrollarnos de una mejor manera sin necesidad de recurrir al dogma de la globalización. Otro dogma del neoliberalismo: la integración a la economía global es buena para los pobres. Siempre se nos dice, no, va a disminuir la pobreza si abrimos los TLC, va a disminuir la pobreza si comerciamos con todo el mundo. La pobreza es la bandera que se esgrime para que nosotros legitimemos las medidas neoliberales. En el 1965, el ingreso por cada persona de los países del G7 era 20 veces mayor que el de los 7 países más pobres. Pues 30 años más tarde ya no era 20 veces mayor, era 39 veces mayor. Y hoy, en el 2012, es 50 veces mayor. Queda demostrado que la integración a la economía global es pésima para los pobres, no es buena para los pobres, no resuelve los problemas de inequidad, de hambre, de exclusión y de pobreza. Otro dogma del neoliberalismo: las ventajas que nosotros tenemos nos aseguran la prosperidad. Si nosotros tenemos ventaja frente a los demás, seremos prósperos, dice el neoliberalismo. Pero las ventajas comparativas funcionan solo si no hay movilidad transnacional del dinero. Porque cuando el dinero goza de movilidad transnacional, él busca en dónde están las ventajas que más le convienen para quedarse en esos sitios, donde los costos ambientales son bajos, donde los costos sociales son bajos, donde las utilidades son mayores, donde pueden acabar con la naturaleza y no les cobran, donde pueden explotar niños y niñas y no les cobran, donde reciben inmensas utilidades y pagan pocos impuestos. Para muestra, un botón. Nike, la fábrica de zapatos deportivos, instala sus fábricas en Indonesia, donde los zapatos son hechos por muchachitas con un salario de 10 centavos de dólar la hora. Y no trabajan en fábricas, trabajan en barracas y no hay sindicatos. Michael Jordan, el basquetbolista, cobró $20 millones por una fotografía con zapatillas Nike.
Esos 20 millones de dólares sobrepasaron toda la nómina anual de sueldos de todas las fábricas de Nike en Indonesia, donde trabajan 75,000 niñas y niños. ¿Qué quiere decir eso? Que la ventaja comparativa de Indonesia no asegura la prosperidad de los indonesios. O sea, queda refutado ese dogma del neoliberalismo también. Dice el neoliberalismo que la globalización significa más empleo, que el TLC va a traer más empleo, que el TLC con Corea es muy bueno, que el TLC con Europa y con Estados Unidos son muy buenos. Pero la Organización Internacional del Trabajo a comienzos del 2000 nos dijo que había 250 millones de desempleados en el mundo y 1.000 millones de subempleados, o sea, 1/3 de la fuerza de trabajo mundial. La tercerización, es decir, entregar a terceros la producción, genera desempleo en los países de origen porque las corporaciones se van, es decir, sufre desempleo Estados Unidos, sufre desempleo Alemania, Francia, Inglaterra, porque las corporaciones se van de allí a otros países. Y genera subempleo en los países en donde llegan. Entonces genera desempleo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, y genera subempleo en Indonesia. Es claro que la globalización significa menos empleo por lado y lado. Se nos dice que la Organización Mundial del Comercio es una institución muy seria, transparente, muy buena, democrática y demás. Pues no es así. Muchas decisiones pasan de los gobiernos a un grupo no electo de burócratas, porque la Organización Mundial del Comercio son burócratas no electos, nombrados por los gobiernos, que además trabajan a puerta cerrada. Es más, si hay un conflicto entre un país y una corporación, es un tribunal de la Organización Mundial del Comercio el que decide. Y nunca se conocerán los nombres de quienes decidieron. Y además sus decisiones son inapelables. Si una corporación al invertir en Colombia, por poner un ejemplo, determina que hay una ley que no le conviene, estamos los colombianos obligados a abolir esa ley y a adaptarla a lo que diga la corporación. La Organización Mundial del Comercio no tiene ninguna norma, ninguna regla que prohíba el trabajo infantil, la discriminación de la mujer, ni que privilegie los derechos laborales. A los países pobres se les prohíbe producir medicamentos genéricos. Esto es para los países ricos. Estamos obligados a comprarlos. ¿A quiénes? A las transnacionales farmacéuticas. Y esto es una imposición de la Organización Mundial del Comercio, que es una logia excluyente y dictatorial. Nos dice también el neoliberalismo que la globalización es inevitable, que no podemos detener la globalización porque equivaldría a algo así como detener la rotación de la Tierra, que la globalización no es una opción política sino un hecho. Estoy hablando de Bill Clinton, estoy hablando de Tony Blair en Inglaterra, que es irreversible e irresistible, que no hay alternativas. Estas son expresiones fundamentalistas para convencernos a nosotros de que debemos plegarnos de manera acrítica a sus planteamientos. Sin embargo, hay alternativas y nosotros somos una alternativa, puesto que el modelo económico resulta de la renuncia de los países al derecho de controlar su economía. Si nosotros controláramos nuestra economía, no estaríamos supeditados a la dictadura de la globalización y especialmente a los dictámenes fundamentalistas del neoliberalismo. Toda decisión política es reversible. ¿Quién ha dicho que tienen que ser leyes absolutas? Aquí no estamos hablando de la ley de la gravedad. Tampoco estamos hablando de que no haya reglas. Debe haber reglas, por supuesto que las debe haber. Pero nos debemos regir más por una economía que mire hacia lo local, con reglas que acerquen el consumo al mercado, por poner un ejemplo.
Que los excedentes fluyan y permanezcan en nuestros países, que es donde se generaron. ¿Por qué tienen que irse los excedentes para satisfacer la voracidad codiciosa de las corporaciones? Nosotros debemos producirle localmente para acercar la producción a los que consumen, es decir, a nuestra propia gente, para que el transporte de esas mercaderías, de esos productos, no tenga un impacto tan negativo, sea menos costosos. Pero los economistas que saben mucho de esto nunca dicen la verdad. Ellos no contabilizan en los costos los impactos ambientales, no contabilizan la quiebra de los productores locales. No, eso para ellos vale cero. El impacto ambiental, que lo paguen los impuestos, que lo paguen todos, que lo paguemos nosotros, pero ellos se los economizan. Nosotros debemos generar competencia local entre nosotros, entre nuestras empresas, evitar los monopolios, generar impuestos ecológicos sobre energía, polución y otros negativos. Nosotros pagamos impuestos por las cosas buenas, en lugar de pagarlos por las cosas malas. Yo trabajo y el impuesto me quita, y el Estado me quita una parte en impuestos. Me castiga por trabajar. También me castigaría por invertir, pero no castiga por ensuciar, no castiga por contaminar o destruir. Eso te lo regalan, eso viene de sobra y eso además lo pagamos todos. Por supuesto, tenemos el inmenso reto de idear y construir un modelo de desarrollo sobre la base de tres grandes fuerzas civilizatorias. Una, el ímpetu desinteresado de los sueños y las utopías juveniles. Yo también fui joven. Los jóvenes ahora salen a las plazas indignados, preguntándose para qué estudiar, qué significa felicidad, qué significa trabajar. Es más, ellos dicen, no queremos un trabajo de mierda para consumir lo que no nos interesa ni nos conviene. Esas son las consignas de los muchachos indignados en las calles, profesionales jóvenes. Pero también la corriente silenciosa y arrolladora de la presencia femenina, portadora de nuevos valores y costumbres. Ya los mencionaba. Pero igualmente la energía de los hombres y mujeres libres que quieren transformar la vida y la cultura y que están por salvar el proyecto humanidad. Esta nueva economía tiene, por supuesto, presupuestos básicos y principios. Por ejemplo, la economía debe servir a las personas. Nosotros no tenemos por qué servirle a la economía. El desarrollo tiene que ver con las personas, no tiene que ver con los objetos. El desarrollo de un país no se mide por cuántos carros produce o televisores consume, sino por cuántas personas felices hay, por cuántas personas educadas hay, por cuál es la longevidad de esas personas, por cómo se sienten. Crecer no es desarrollarse. Es más, el desarrollo no necesita crecimiento. Ninguno de nosotros quiere crecer a 4 metros de estatura. Ninguno de nosotros quisiera tener 5 metros de estatura. Todos nosotros quisiéramos tener un cuerpo sano, tener estatura normal, pero un cuerpo sano, y estudiar toda la vida, y ser felices y desarrollarnos, y tener un espíritu abierto. Eso es desarrollo, eso no es crecimiento. Nuestra economía no es posible al margen de los ecosistemas. Nosotros no podemos seguir depredando la tierra pensando que tenemos un recurso infinito en ella. Hay límites. El sistema es finito y el crecimiento permanente es imposible. Ningún interés económico, óigase bien, y este es un principio, ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede ni debe estar por sobre la reverencia de la vida. La vida es sagrada. No hay ningún argumento económico que sirva para desplazar comunidades nativas del sitio en donde residen. No hay ningún argumento económico para destruir un ecosistema vital para la cadena de la vida. Y hoy vemos todo lo contrario. Estamos al servicio de los intereses económicos. El desarrollo lo identificamos con el número de objetos, televisores, teléfonos móviles, Blackberries, computadoras.
Estamos ante la obsesión por el crecimiento. Si creces, estás bien. Si no creces, estás mal. Pero el crecimiento tiene límites. Mientras el crecimiento tiene límites, el desarrollo no tiene límites. Tú puedes estudiar toda la vida, nunca será suficiente. Tú puedes ser feliz toda la vida, nunca será suficiente. No tienes un límite, pero sí tienes un límite para crecer y consumir. Creer que el crecimiento permanente es posible en un planeta finito es simplemente síntoma de que estamos absolutamente locos, porque es imposible. Ninguna economía es posible al margen de lo que proveen los ecosistemas. Ninguna economía es posible si desaparece la lombriz o si desaparece la fotosíntesis, porque entonces todos desaparecemos. Ningún interés económico está por encima de la vida. Pero la vida no importa si puedo hacer negocios, dice Nike, por ejemplo. Millones de niños son esclavos, de acuerdo con UNICEF. Hoy, en el planeta, hay muchísimos más esclavos que los que existían antes de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Y 2/3 de esos esclavos son niños de 5 y 6 años. Pero eso no lo vas a escuchar en las noticias, ni sale en la prensa, ni sale en la televisión, porque eso no es buen negocio. Aquí, en el sitio en donde vivimos nosotros, en el Valle del Cauca, en el corazón de uno de los valles más fecundos del planeta, presenciamos la racionalidad más exquisita al servicio de la sinrazón, el monocultivo de la caña, la producción de biocombustibles prevaleciendo sobre la producción de alimentos. Tenemos que importar alimentos. El Valle del Cauca importa alimentos. Tenemos un consumo intensivo y agresivo del agua. Aniquilamos sistemáticamente la biodiversidad. Todos estos temas son temas de extraordinaria sensibilidad para nosotros. Son banderas para luchar y reivindicar nuestra fe en la capacidad de la humanidad para revertir los efectos negativos de sus propios actos. Podemos cambiar el mundo, está en nuestras manos, depende de cada uno de nosotros. Pero la solución empieza por nosotros, por la coherencia de cada uno consigo mismo. ¿Qué podemos hacer? Ser coherentes, actuar y comportarnos de acuerdo con lo que creemos. Podemos provocar grandes cambios históricos sobre la base de 3 grandes fuerzas: la impetud de la juventud soñadora, portadora de las más grandes utopías; la impronta y la perseverancia de la mujer sobre la base de los principios de la vida, la cooperación, la solidaridad y la compasión, que son sus valores; y la resiedumbre y la fuerza transformadora de los hombres y mujeres libres, como los que conformamos el proyecto Humanidad. ¿Es el nuestro un proyecto esperanzador? Puesto que propendemos por la transformación de los modos de vivir en aras de la sustentabilidad de la vida en el planeta. Pero al mismo tiempo es el nuestro un proyecto pacifista, porque tenemos profunda fe en la razón, en el diálogo, en la vida digna, en la solidaridad, en la compasión. Estoy seguro, plenamente seguro de que avanzaremos en una gigantesca ola por la recuperación de nuestro lugar sobre la tierra, con la incontenible fuerza de una voluntad poderosa e invencible, nacida de lo más recóndito de nuestro espíritu, porque somos hacedores de un modo de vivir original y emprendedor. Si es así, nadie nos detendrá. Nada será obstáculo en el cumplimiento de esta sagrada misión, porque ascenderemos y alcanzaremos la cima, clavaremos en la roca más alta una bandera que nadie osará arrebatarnos, que ondeará por siempre mostrando al mundo el sello de nuestra cultura, porque tenemos un motivo para vivir y luchar en esta sagrada tierra de indomables vallecaucanas y vallecaucanas, por los hombres y mujeres del proyecto Humanidad.
que la fuerza de la vida sea con vosotros.